Me encontraba haciendo una transmisión en vivo de filosofía judía cuando llegó un cristiano que me empezó a leer citas de la Biblia hebrea y me decía que se cumplieron en Jesús. Y le empecé a demostrar cómo las cosas no encajan. Y en la mitad del live, al final del video, cuando acá lo van a ver a continuación, esta persona, un cristiano, admite en vivo que el evangelio tiene errores. Lo admite. Van a ver el video, van a ver, está al final. Y porque le demuestro que hay un desfase con los evangelios sinópticos de Juan, las contradicciones, y él admite que hay un error. Señores, en verdad, yo en el fondo de mi corazón creo que esta persona es muy valiente y al expresar lo que él en verdad se dio cuenta, ¿sí? Obviamente él luego trata de arreglar y dice, no, pero hay errores, pero se necesita fe, etcétera. Y él trata de arreglar la situación, pero en el fondo él sabe y en el fondo las personas saben que las cosas no encajan en esa religión. Entonces, por favor, no traten de manipular nuestra Biblia, ¿sí? La Biblia hebrea, la original. No traten de tergiversarla para tratar de dar un mensaje que los profetas nunca dijeron. Entonces, por favor, vean este video, compartan, hagan like y sean buenas personas. Muchos no creen que Jesús es el Mesías, Isaías 53:1. ¿Qué dice? ¿Quién ha puesto Despreciado su entre fe en los nuestro hombres. mensaje? ¿Y a quién le ha sido revelado el brazo de Hashem? Sí, sigue Ajá. leyendo. Entra en Jerusalén montado en un burro, Zacarías Un segundo. 9:9. Sí, pero quiero detenerme en Isaías 53. Hace un momento me habías dicho que cuando Jesús llegó a Jerusalén, lo recibieron con palmas, todo el mundo, Jesús llegó, Hosanna, hijo de David. Entonces él no fue despreciado entre los hombres. Isaías 53, si tú sigues leyendo en el versículo 3, creo, dice que fue despreciado entre los hombres. Por ende, no se cumple en Puede. Jesús, porque Jesús no fue Oye, despreciado. Jacobo, estamos hablando del contexto real del momento. Estamos hablando que Jesús era un hombre que trajo refrigerio espiritual cuando la gran la gran jerarquía judía, ¿verdad? Veía a los leprosos y veía a las mujeres con sus periodos, la veía como condenados, personas a las cuales no se les podía tocar. Entonces estamos hablando de un hombre que predicó el mensaje, la piedra angular del mensaje de Jesús fue el amor por el prójimo, ¿verdad? Por eso él pone este ejemplo del gran samaritano. No puso el gran judío, puso un samaritano, el cual tenía ¿cómo se le llama? El samaritano tenía una forma de ser muy mundana, por decirlo así. Tenía mala reputación, esa era la palabra que me estaba faltando. Tenía mala reputación. Entonces estamos hablando que había una clase, ¿verdad?, de personas que lo aclamaban, buscaban, hizo milagros. ¿A quién se le atribuye el milagro? Hay un gran sacerdote en los tiempos de Jesús, el cual dijo algo que es totalmente relevante hasta el día de hoy. Dejen que esa secta siga adelante. Si es una secta, se acabará prontamente, pero si no lo es, solo el tiempo lo dirá. ¿Sabes quién dijo eso? Eso lo dijo, dímelo, Hechos no capítulo recuerdo. 5, esos son los últimos versículos de Hechos capítulo 5, lo dijo Gamaliel. Y él era el presidente del Sanedrín. Gamaliel. Y Gamaliel era un hombre pesado en el Él Sanedrín, ¿verdad? no Fue solo, sensato. no solo era pesado, era el presidente del Sanedrín. ¿Y sabes qué significa eso? Que si la política de Gamaliel era no perseguir cristianos, y el juicio de Jesús, se estima que Gamaliel entró a presidencia del Sanedrín en el año 26, significa que el Sanedrín no, ¿cómo tiene sentido que el Sanedrín hicieron el juicio a Jesús, pero el mismo Gamaliel, que era el presidente, dice que no hay que perseguir cristianos? Como que se contradice, ¿verdad? Porque el mismo Gamaliel persiguió y el mismo Gamaliel decía que no hay que perseguir. ¿A quién le creemos? Pero bueno, el siguiente que mencionaste es Zacarías 9:9. Zacarías 9:9, ¿verdad? ¿Qué dice? Alégrate mucho, oh hija de Sión. Grita en triunfo, oh hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, es justo y trae salvación. Es humilde y va montado en un burro. En un burro, la cría de una burra. ¿Me entiendes? ¿Y qué dice el siguiente versículo? Sigue leyendo, por favor. No, solamente tengo ese lado porque estas son mis notas. ¿Me entiendes? Y sí, Ajá. y si quieres ¿Qué te lo dice? digo. Sí, claro. Dice, y que traerá
y que hablará paz a las naciones, y que Ajá, básicamente dice que va a hablar paz de un lado del planeta al otro lado del planeta y va a haber paz en el mundo. Dice eso, ¿sí? exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la prueba del cristianismo es que montó en un burro, en una época en la que todo el mundo montaba en burro. Entonces eso ¿Sí? quiere decir que el Mesías en el año que decida venir, va a venir montado en un burro. Yo he montado en burro en Jerusalén No, no, y no, no, estamos en no, el yo te siglo estoy XXI. haciendo, no, 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 yo te estoy haciendo una pregunta. Y yo te estoy respondiendo. Estamos en un mundo hoy globalizado con tecnología y todo. Estamos entonces hablando de que es más factible que el Mesías venga en el futuro cercano, ojalá, en el futuro cercano, ¿verdad? Montado en un burrito, bien sea en Jerusalén, bien sea en Samaria, bien sea donde sea, pero montado en un burrito. Porque también hay que analizar el contexto de la ¿Sí? situación. Y te lo respondí hace unos segundos. Yo he montado en burro en Jerusalén. Vale siete Ajá. dólares, algo así. Hay gente que monta en burro todavía. Si tú vas a Jerusalén, no sé si has ido a Israel, y vas por la montaña de Judá entrando, ¿sí? Por el Midbar Yehuda, hay gente montando en burro, literalmente. Y estamos en el siglo XXI. Israel es una superpotencia con tecnología extrema. Hay gente montando Absolutamente. en burro. Entonces, que tú, hablando aquí muy personalmente y con mucho respeto, tú visualizas al Mesías pagando sus $7 y montándose en su burro, ¿verdad? No, y aquí mi punto, que lo que yo visualizo al Mesías es leer toda la profecía y no solo un versículo que es algo irrelevante, que es montar en burro, en una época en la que todo el mundo montaba en burro. Yo continúo leyendo, yo leo toda la profecía, yo no solo descontextualizo, si No, yo sigo leyendo, el pero, siguiente versículo dice que va a haber paz mundial. Y pero como yo en el siglo XXI no veo paz mundial en no, ningún lado, absolutamente. entonces yo asumo que el Mesías no ha llegado. Ese es Pero mi de la punto. misma forma yo puedo contextualizar y decir, fue aclamado, ¿verdad? Y entró a Jerusalén en un burro, yo puedo decir, bingo, ahí está. Porque si te sigo Y leyendo, sigo contextualizando con las demás profecías que están, claro, ¿verdad? entonces si dices que fue aclamado, acabas de contradecir la cita de Isaías 53, donde dice que fue despreciado. No contradecir, porque te voy a decir una cosa, Pilato se lavó las manos. ¿Y quién Entonces, ejecutó, y quién ejecutó a Jesús? espérate, El pueblo. Pilatos lo despreció a Jesús. No, Pilato no lo despreció, ¿Qué pero hace Pilato, cerrado? Ya no cumple no, Isaías 53. no, las hordas que hablaban de Barrabás, que le pedían a Pilato que soltara a Barrabás. O Eso sea, es el mismo, desprecio, sí. eso es O sea, el desprecio. mismo Jerusalén que lo recibió con palmas de brazos abiertos, es el mismo Jerusalén que decía que había que matarlo al otro día. Un poco Bueno, extraño, ¿no? no, no es un poco extraño. Acuérdate que a Jesús se le hizo un juicio ilegal. Primero lo agarran de noche, ¿verdad? En, tú sabes que se le hizo un juicio ilegal. Si buscas bajo el marco jurídico, lo apedrearon, lo abofetearon, tuvo un juicio ilegal y eso podemos tú y yo sentarnos en otro momento y te puedo explicar por qué el juicio ante Jesús, el juicio que se le hizo a Jesús fue completamente ilegal. De noche, testigos falsos completamente. Jesús nunca se escondió, absolutamente, jamás se escondió y al final se lo entregan, pasa por todo el protocolo jurídico romano. Pilato no ve ninguna causa de lo que todos sabemos, ninguna causa de culpa y cede la carne de este señor a la decisión judía del pueblo. Y sí, un Sí, gran el mismo pueblo. pueblo Tú que lo lo has recibió con visto, brazos abiertos tú lo has el día visto, anterior. ajá, tú lo has visto, Jacobo, y me parece muy infantil, con todo respeto, que me pongas este argumento. Ah, las mismas personas que lo recibieron son las mismas personas que lo condenan. Jerusalén, ¿cuántos millones de habitantes tenía? Probablemente casi 3 millones de habitantes para el momento que nace Jesús. ¿Ah? Entonces, mucha gente lo Casi un millón. despreciaba y mucha gente lo tildaba de farsante y charlatán. ¿Me entiendes? A Jesús se le monta un juicio legal para matarlo antes que entrara el sábado. Y eso tú y yo lo sabemos. De hecho, no fue antes del Shabbat, fue en la víspera de Pesach, de acuerdo a los evangelios sinópticos, no de acuerdo a Juan, porque Juan dice que fue
antes de la Pascua, ¿sí? Bueno, Antes fue de el Pesach, 14 se de Nisan. contradicen, Fue pero aproximadamente, la ley fue el judía, 14, fue, la ley judía del siglo I, de hecho, en la Mishnah después del siglo I, siglo II, dice que no se pueden hacer juicios y está prohibido reunirse el Sanedrín antes de la fue el, fiesta de la Pascua. fue Por el lo 14 tanto, de el que Nisan, escribió ese Jacobo. relato no sabía de la Jacobo, ley judía. Jacobo, fue el 14 de Nisan. Jesús muere, Y Jesús es ejecutado el 14 de Nisan en la mañana. No es ejecutado, es según, eso juzgado. es según el Evangelio de Juan. Según los evangelios sinópticos, fue el día siguiente. Ok, vamos a Se dejarlo contradicen. así porque en este momento no se trata de cuándo o cómo fue, pero sí fue un juicio ilegal y podemos con respeto sentarnos a Fue hablar. un juicio inexistente, porque el Sanedrín no se podía reunir en la Pascua ni en la víspera, y lo dice Pero se el reunió, Tratado de Sanedrín, pero se en reunieron, el Mishnat Sanedrín, capítulo 2. pero se reunieron. Estaban locos por matarlo, O Jacobo, sea, y tú lo sabes. O si sea, me no es, entiendes, esto no tiene que insultarte porque es parte de la historia, ¿me entiendes? Es como, no, es lo mismo no que me está insultando, Jezabel. no me está insultando porque yo estoy trayendo pruebas de porque no hay posibilidad legal o alguna o lógica de que haya podido haber un juicio y te estoy diciendo las contradicciones entre el Evangelio de Juan, en el que fue el 14 de Nisan, entonces Entonces los toda esa sinópticos fue el 15 noche, de Nisan, entonces desde que, desde, por el pueblo que no lo despreció y por alguna razón es el mismo pueblo que sí lo despreció, eh, Pilatos no lo despreció, entonces no, se contradice Isaías 53, pero dices que llega y fue aclamado porque eso ya contradice Zacarías 9:9, ¿sí me entiendes? Simplemente se están contradiciendo no, tus bueno, pero yo argumentos. puedo, pero, ok, Jacobo, pero yo puedo decir que el evangelio sinóptico también está desajustado. ¿Me entiendes? Sí, y es que esa es la verdad. Es algo de fe. Necesitamos fe y necesitamos seguir Sí, escudriñando. acabas de Ahora, admitirlo.